Buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Fútbol Formación. Soy Iván Chávez y bueno, como vemos aquí arriba, vamos a hablar sobre las nuevas reglas del juego que ha puesto a prueba la FIFA, ¿no? Bueno, siempre que haya algún cambio va a llevar a que haya voces a favor, voces en contra. Yo siempre digo que el fútbol hay que verlo o se ve desde distintos prismas y hay que ver en cada uno de ellos cómo, entre comillas, afectan estos cambios, ¿no? Que repito, es una simple prueba. He tardado unos días en hacer el vídeo porque primero quería analizarlo con tranquilidad. He visto varios partidos de este torneo juvenil en el que los han puesto a prueba. Vamos a pasar a analizarlos y posteriormente a digamos, dar una opinión un poco personal, ¿no? El fútbol es un espectáculo para el espectador, para el que lo ve. Bueno, creo que gran parte de estas reglas van encaminadas hacia eso, hacia el espectáculo y hacia el espectador, hacia, bueno, que sea el fútbol más, no tenga tanta interrupción, ¿no? Por así decirlo. Es un juego para el que lo juega, ¿no? Ya sea de forma profesional o de forma amateur, que sea como un hobby, que sea más de alto rendimiento. Es un juego para los entrenadores, un juego de estrategia, en el que conociendo nuestras virtudes y nuestros defectos, entrenamos para nuestras virtudes mantenerlos y nuestros defectos, pues digamos, intentar que desaparezcan. Analizamos al rival para conocer sus virtudes y sus defectos, para en el partido intentar atacar sus defectos y que no aparezcan sus virtudes. Esto evidentemente hablando en un fútbol ya más de alto rendimiento. En un fútbol formativo los objetivos serán otros y esos objetivos irán encaminados a darle a los jugadores las herramientas para que cuando lleguen a alto rendimiento sean más las virtudes que los defectos y tengan la capacidad de interpretar cómo anular las virtudes del rival y cómo digamos aprovechar los defectos del rival, ¿no? El fútbol es un negocio para muchos que están implicados en ello. Es una profesión para los que se ganan la vida con el fútbol, un hobby para el que lo hace en su tiempo libre. Bueno, siempre digo, yo como entrenador todo cambio personalmente me parece un reto. Me parece, a mí que me gusta el estar en constante actualización, el estudiar, el ver, el investigar, el idear, el ver cosas nuevas, cómo aplicarlas. Me parece que todo cambio, al fin y al cabo, para eso sirve. Entiendo que puede haber entrenadores de los que dicen no, en el fútbol ya está todo inventado, es lo mismo que de hace muchos años, de hace 30 años, de hace 40. Bueno, es un discurso un poco, digamos, de estancamiento en cuanto a no querer actualizarse, no querer ver cosas nuevas. Algunas de estas reglas, y hay reglas que cuando afectan al juego al fin y al cabo terminan afectando a la táctica, que son todas esas situaciones que se le presentan a los jugadores, y eso a su vez va a terminar afectando al entrenamiento, ¿no? Cuando hace 30 años quitaron aquella regla que había de poderle enviar un pase a tu portero y que le agarrase con las manos, ya fuese un pase con los pies o un pase en un saque de banda, pues bueno, tácticamente la situación era distinta. O sea, el problema que se planteaba delante del jugador con o sin balón era distinto al que había antes. Ya el portero había que trabajarle el juego con los pies, ya el portero había que incluirlo en determinadas tareas de entrenamiento para facilitarle su respuesta ante esas situaciones que se dan en los partidos. Toda regla que modifique una situación de juego al final va a afectar de una forma u otra en la forma en la que entrenamos, y a mí eso me parece realmente fascinante porque son retos que son nuevos, ¿no? Que sí, podemos decir que en el fútbol está todo inventado, pero el reglamento muchas veces, como dice Juan Manuel Lillo, el reglamento es el mejor libro de táctica que se ha escrito nunca, porque ahí está lo que podemos y lo que no podemos hacer. Cuando una regla modifica desde un punto de vista táctico, entonces para los entrenadores es un nuevo reto. Pero bueno, vamos a analizar estas reglas que han estado a prueba en este torneo juvenil para ver un poco de qué se trata. Ya más adelante vamos a verlas en sí y luego vamos a analizarlas, ¿no? Una de las primeras reglas
es el de que los partidos duren 2 tiempos de 30 minutos, de tiempo que se va a ir parando, es decir, 30 minutos efectivos, el cronómetro va hacia atrás, desde el minuto 30 hasta el 0, como pasa en el fútbol sala, como pasa en el baloncesto. Como decía, ante cualquier interrupción, como vamos a ver ahora aquí, el reloj se para, ¿no? Minuto 29:14, ha salido el balón de banda, el reloj se para y, bueno, no se pierde tiempo. Luego en el análisis veremos que es una medida que en verdad no afecta para nada al juego tal y como lo conocemos, en absoluto. En absoluto, más yo cuando la vi me pareció correcta antes de haber analizado estos partidos, ¿no? Hay otra medida que está muy relacionada con esto que acabamos de ver exactamente, es decir, con esa interrupción que ha habido de ese saque de banda en el que, repito, se para el balón hasta que el balón vuelva a estar en juego, que es que en el saque de banda se permite, o el saque de banda se reanuda con el pie. Igual que los saques de esquina, podríamos decir que a partir de este momento toda reanudación del juego va a ser con los pies, ¿no? Ahora, puede ser mediante un pase en el saque de banda, igual que el saque de esquina, o puede ser mediante conducción. Este quizás sí es algo que luego vamos a verlo, que quizás puede ser un poco más polémico, ¿no? Porque estas reanudaciones sí, otras no. Otra de las digamos, nuevas propuestas es el de los cambios, ¿no? Es decir, en los cambios son ilimitados y se debe de aprovechar cualquier interrupción que haya en el juego. Un saque de puerta, un saque de banda, un saque de esquina, una falta. Cualquier interrupción se hacen los cambios y los cambios son ilimitados, ¿no? Solamente el jugador tendrá que llevar una tablilla para realizar el cambio, ver quién sale y quién entra. Y ilimitado, así el jugador puede volver a entrar. Otra de las reglas, estamos viendo ahora en pantalla, es que ante una tarjeta amarilla el jugador es expulsado por 5 minutos. Esta me creaba a mí un poco de duda hasta que la pude ver en los partidos, porque pensaba que eran 5 minutos de tiempo real, pero no, son 5 minutos del partido, que tenemos que tener en cuenta que el cronómetro se va parando. Por tanto, esos 5 minutos en cuanto a tiempo real se pueden convertir en 10, o se pueden convertir en 8, en 10 o en 15, ¿no? Si hay muchas interrupciones del juego. Bueno, la analizaremos luego. Me parece a mí que puede ser un poco excesiva en determinadas tarjetas amarillas del castigo. Fijaros, este jugador ve la tarjeta amarilla y su equipo va 0-1 en el minuto 18 de partido. Y vamos a ver cuando vuelva, que va a ser, bueno, pues en el minuto 13, lo vamos a ver ahora, ¿no? En el minuto 13 él va a volver a entrar y su equipo ya va perdiendo 0-3. Han estado 5 minutos de tiempo efectivo con un jugador menos y eso le ha costado 2 goles en esos 5 minutos, ¿no? Creo recordar que el partido termina con un 1-3, es decir, esos 5 minutos con un jugador menos fueron letales, ¿no? Por así decirlo. Bueno, estas son las reglas que, repito, se han puesto a prueba. De ahí a que se lleve a cabo es distinto, ¿no? Ya veremos. Tiempo de 30 minutos de tiempo efectivo, ahí me he equivocado, o sea, tiempo efectivo. Podríamos decir tiempo real de juego, ¿vale? Es lo que me ha fallado ahí al ponerlo, ¿no? El tiempo real de juego, es decir, se van a jugar 30 minutos. Se pierda el tiempo que se pierda, hay 30 minutos que se van a jugar. En 2 tiempos, es decir, 60 minutos de juego efectivo, que se corresponde mucho con lo que realmente se juegan los partidos. Es decir, los partidos tienen que tienden a durar más o menos eso, ¿vale? Cada interrupción, como decíamos, se va parando el cronómetro, igual que en el baloncesto, igual que en el fútbol sala. Mira, normalmente de 45 minutos se suelen jugar entre 25 y 35, no más. Y normalmente se juegan menos en el segundo tiempo que en el primero, porque hay más cansancio, más interrupciones, el equipo que va ganando pierde más tiempo, más propenso ya al segundo tiempo a determinadas lesiones, etcétera, ¿no? En este partido, por tener
más o menos claro. El primer tiempo tuvo una duración total de 40 minutos y el segundo tiempo una duración total de 50 minutos, es decir, teniendo en cuenta, sin tener en cuenta las paradas de cronómetro, ¿no? Sino desde qué hora empezó a qué hora terminó. El primero fueron 40 minutos, de los que se jugaron 30, y el segundo fueron 50 minutos, de los que se jugaron 30. Si sumamos, el partido duró 90 minutos. Es decir, si hubiese sido un partido normal en el que hubiesen sido 45 más 45 sin parar el cronómetro y teniendo en cuenta las pérdidas de tiempo que se habían realizado, en verdad duró 90 minutos. Y como decía, por ahí suele estar. El último equipo en el que yo estuve como segundo entrenador y hacía un poco ese análisis, solía estar primer tiempo 28-30 minutos, segundo tiempo entre 25 30 aproximadamente, ¿no? Y más de eso no existe. Y de ahí se ha basado la FIFA seguramente haciendo una media, ¿no? De datos que evidentemente ellos tienen de cuál es el tiempo efectivo de juego en un partido, y han decidido probar 30 minutos primer tiempo, 30 minutos el segundo tiempo, lo cual, pues bueno, podríamos decir que es correcto. Es correcto, y no creo yo que nadie se deba de echar las manos a la cabeza, ni mucho menos ni el público, que repito, es una medida que está hecha para ellos principalmente, y para nosotros, los que nos podemos quejar, entrenadores, jugadores, no nos afecta en absoluto. Aquel entrenador que le guste perder tiempo, pues bueno, pues se va a tener que fastidiar, pero realmente es lo que se tiende a jugar, es lo que tiende a durar realmente un partido, el balón en juego. 30 minutos, más de eso no, repito, 30, puede ser 35, 25, un tiempo y otro en la actualidad, pero normalmente suele ser esos 60, no más. Vamos a ir viendo otras. El saque de banda, como decía, con el pie. Bueno, y a partir de este momento, toda la reanudación del juego sería con el pie. ¿Okay? Saque de puerta, saque de centro o inicial, saques de falta, son todos con el pie. Pues bueno, pues sería. Seguramente en campo rival va a ser más peligroso, porque prácticamente se convierte en se va a tender a centrar. En campo, cuando sea, digamos, en nuestro campo, en el centro del campo, en contra nuestra, los equipos van a tender a replegarse porque no va a haber fuera de juego. ¿Okay? Entonces no se va a ir a por una presión, salvo que vaya uno o dos jugadores y el resto se replieguen, porque repito, no habría fuera de juego. Yo tengo un saque de banda cerca de mi área, mando el balón al campo contrario, y si mi compañero están fuera de juego, no hay fuera de juego ante un saque de banda. Por tanto, bueno, se va a tender más seguramente al repliegue en cuanto a en ese tipo de acciones, ¿no? Cerca del área rival, un saque de esquina, pues un saque de banda prácticamente se convierte en un saque de esquina, es decir, con un centro se pone el balón en el área y bueno, pues va a haber más ocasiones de gol o situaciones más peligrosas, ¿no? Luego está esta medida que para mí sí puede ser un poco más, entre comillas, polémica, por un motivo muy simple. Es decir, a partir de este momento todo reinicio del juego va a ser con el balón en el pie, con los pies evidentemente, mediante un golpeo o un pase, o mediante la conducción, que se va a permitir solo al saque de banda y al saque de esquina. Bueno, ahí entraríamos a decir, bueno, ¿y por qué no se puede sacar conduciendo el resto de reinicios, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer más? No se puede hacer también en un saque de meta, en una falta, en un saque de centro. ¿Por qué en estos dos sí y en los otros no? Bueno, es algo que seguramente se llegarán a plantear, porque yo considero que a partir de ahora, si toda reanudación es con el pie, a todas se les debe de dar las mismas condiciones, ¿no? Evidentemente el saque de banda, salir conduciendo, se le va a dar seguramente más en campo propio que en campo rival. Es decir, si yo estoy en campo propio, un saque de banda, y el rival se repliega, saldré conduciendo para atraer y fijar jugadores. En campo rival, pues buscaré el centro seguramente, ¿no?
En estos partidos de este torneo ningún saque de esquina se sacó en conducción, por ejemplo, y la mayoría de los saques de bandas que se sacan en conducción fueron en campo propio. Y yo creo que un poco, si se pusiese, va a ir más así. No tiene por qué que sea siempre, pero yo creo que sí, seguramente sería una tendencia el que se diese, ¿no? Es decir, en saques de banda en campo rival hay más posibilidades de crear peligro mediante centros o pases que en campo propio, y si el equipo rival se repliega para intentar evitar un pase en largo, puesto que, como decía antes, no hay fuera de juego, ante el repliegue del rival, pues lo que se va a tratar es de reorganizarnos y de mantener la posesión del balón, y lo más fácil en ese momento quizás sea salir conduciendo, como repito, para atraer rivales y a partir de ahí ya empezar a jugar, ya sea en corto o sea en largo. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué se puede reanudar conduciendo un saque de esquina, un saque de banda, y no se puede reanudar conduciendo el resto de reanudaciones del juego, ¿no? Saque de centro, saque de meta, faltas? No sé, yo creo que es algo que se llegarán seguramente a plantear, ¿no? Cuando tengan que analizar todo esto, ¿no? No creo que sea lo de los saques de banda con el pie, no creo que sea algo descabellado. Más, yo creo que en etapa formativa, hasta los 12-13 años, si no lo aprueba la FIFA, deberíamos de usarlos todos en etapa formativa. Y muchas veces a mis jugadores, tanto en fútbol profesional como en fútbol formativo, yo les pongo esa norma, porque al fin y al cabo al fútbol se juega con los pies, ¿no? La tarjeta amarilla, expulsión de 5 minutos. Esta regla me parece que puede ser excesiva en determinadas tarjetas amarillas. Una tarjeta amarilla es amarilla, pero sabemos que hay tarjetas amarillas que son casi naranjas, ¿no? Entonces, ya el tener una tarjeta amarilla es un castigo de por sí. ¿Por qué? Porque a la mínima que haga vas a ver la roja y vas a estar expulsado. Que a ese castigo le tengas que añadir 5 minutos que dejas a tu equipo con uno menos, me parece excesivo, repito, en determinadas tarjetas, en determinadas acciones. Es decir, una cosa es una patada que le deja a un rival, y otra cosa a lo mejor es agarrarle de la camiseta, ¿no? No es lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que habría que ver, ¿no? Dependiendo de digamos, la gravedad de la falta, porque hay distintos grados de gravedad, ver en cuál sí, en cuál no. Pero bueno, esta medida yo creo que va a ser un poco más polémica, porque, repito, hay amarillas y hay amarillas que son casi naranjas, ¿no? Entonces puede ser un poco, no sé, un poco excesivo el castigo, ¿no? En esa imagen que hemos visto el partido, 5 minutos le ha costado al equipo 2 goles en contra, con lo cual el castigo es enorme, ¿no? Y bueno, está bien que quieran fomentar el espectáculo, pero bueno, tampoco tan que llegue el momento que los defensores digan, bueno, pues ni intento quitar un balón, ¿no? Los cambios ilimitados se realizan durante las interrupciones del juego. Da mayor incidencia del entrenador en los partidos. Yo siempre digo, los entrenadores, nuestra labor es en los entrenamientos, básicamente. Es decir, la labor de un entrenador es un 95% de los entrenamientos, donde buscamos preparar al jugador para aquellas situaciones que se puedan encontrar en el partido, y en el partido nuestra incidencia es de un 5%. Hay veces que empieza el partido y a los 3 minutos, esto le ha pasado a Guardiola, a Mourinho, a Klopp y al que entrena al equipo de su barrio, hay momentos que en el minuto 3 o en el minuto 5 del primer tiempo te has dado cuenta de que el planteamiento que hiciste no era correcto. Y no puedes hacer nada porque evidentemente no puedes cambiar 11 jugadores. Ahora sí podrías cambiar 8, por ejemplo. Entonces, bueno, perdón, 7, dependiendo, ¿no? de las categorías. Hay países que en categorías formativas permiten 8 cambios. Fútbol profesional normalmente 8 suplentes, ¿no? En fútbol profesional, en competiciones de liga normalmente se permiten 7. En mundiales, en Eurocopa, en
En las Olimpiadas se permiten muchos más, tienes como a todos los jugadores en el banquillo. Ahí va a haber una mayor incidencia en los partidos porque, bueno, va a haber situaciones. El Big Data está entrando muy fuerte en el fútbol. El Big Data ya te lleva el tema de las estadísticas hasta el punto. Intento hacer un Big Data un poco casero, ¿no? Dentro de las limitaciones. Bueno, hay patrones que uno saca, hay comportamientos que uno saca. Saca que de repente el rival, su momento álgido, donde suele meter los goles, es entre el minuto, hablando como hablamos normalmente, de 45 y 45, ¿no? Entre el minuto 35 y 45 del primer y del segundo tiempo, cuando ellos meten más goles. Pues bueno, teniendo ese dato, a lo mejor en esos minutos decimos, oye, sacamos un delantero y metemos un defensor. Y tenemos el dato de que el equipo rival normalmente suele encajar los goles entre el minuto 15 y el 20. Pues entre el minuto 15 y el 20 quito dos defensores y meto dos atacantes más, no sé. Va a dar una mayor incidencia. El que haya una falta a favor y decidas meter a un lanzador, uno que es experto en lanzar, que lo tenías en el banquillo, o una falta, un penalti en contra, y resulta que el portero que tiene en el banquillo es el especialista en parar. Lo metes, sacas el penalti, lo para o lo encaja y lo vuelves a traer a la banca. El que no haya tanto como al haber una mayor participación de los jugadores, no haya tanto de suplentes y titulares y esas cosas, ¿no? Bueno, pero sí va a dar una mayor incidencia al entrenador en los partidos con respecto a la actualidad, cosa que, repito, pues normalmente no suele pasar en el fútbol y sí en otros deportes, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es que esto es una prueba, y como toda prueba, no quiere decir que se vaya a oficializar mañana, ni tampoco que esto vaya a ser todas estas reglas vayan a ser. Yo creo que va a haber algunas que sí, va a haber otras que probablemente no, o modificadas, ¿no? Pero repito, de cara al espectador, yo creo que el espectador no tiene por qué quejarse. De cara a jugadores y entrenadores, yo creo que tampoco. Quizá, repito, la más polémica puede ser la de los 5 minutos, sinceramente, la de los 5 minutos. Lo del saque de banda con el pie, en su día yo leí que cuando empezó el fútbol era así, pero estuve buscando y nunca encontré. Porque también hay que tener en cuenta que el fútbol y el rugby fueron dos deportes que se separaron, entonces yo no sé hasta qué punto es verdad que en un principio al fútbol se jugaba los saques de banda con el pie. Y he estado buscando y no he encontrado, ¿no? Pero lo veo también más natural de cara a este deporte. Es decir, el único jugador que podría tener participación o tocar el balón con las manos sería el portero y con el balón en juego. Las reanudaciones, todas, absolutamente todas, serían con los pies, con lo cual es correcto. Lo único que no me termina de convencer es por qué un saque de banda y un saque de esquina sí se puede reiniciar con conducción y el resto no. Esos son los aspectos, entre comillas, que yo personalmente, como una opinión personal mía, ¿okay? Me planteo es eso. ¿Por qué el saque de banda, el saque de esquina se puede reiniciar conduciendo? El resto de acciones de reanudación, saque de centro, saque de meta, saque de falta, no se puede conducir. Yo creo que o todos o ninguno. Y de ahí, pues bueno, probablemente lo de los 5 minutos. Ojo, evidentemente hay acciones y acciones. Si la barrera está a 9,15 del balón porque tiene que estar a esa distancia, que es desde la que se supone que ya no hay una participación activa sobre el balón, y yo conduzco hacia la barrera, ese principio se está rompiendo, del mismo modo que en un saque de penalti. Pero puede ser que diga, no, el saque de penalti no se puede conducir, o
en los saques de donde haya una barrera o una limitación delante, puedes conducir, pero no en dirección a la barrera, por ejemplo. Puedes conducir hacia atrás o hacia un lado, no sé, algo así. O esas dos quitarlas, pero el saque de puerta, el saque de centro, por ejemplo, sí permitirlas. Esto funciona así. Ha habido un torneo que se llama Future of Football Cup, que es el futuro del fútbol, que es este torneo juvenil donde se ha puesto esto a prueba. La FIFA es la que crea el torneo para probar estas reglas, estas iniciativas. Eso ahora lo va a analizar un comité de expertos de la FIFA para ver esto, un poco este análisis, que yo he hecho el mío, ellos no sé qué verán o qué analizarán. Conforme a eso, si deciden aplicar algo, que seguramente si lo deciden lo pondrán a prueba en otro tipo de torneo, para que al fin y al cabo la International Board, que es quien decide desde que este deporte se creó o se empezó a normar, ellos deciden qué es cuáles son las reglas, y ellos le dirán a la FIFA que sí, y ya todo el mundo lo tendrá que aplicar. Pero hay que esperar a ese momento, no nos podemos apresurar. Por eso no hay que escandalizarse tampoco. Esto es algo que ha pasado y que el fútbol ha ido cambiando, y yo no creo que estas reglas maten el fútbol en absoluto. Yo creo que lo van a hacer más vistoso, más espectacular, ¿no? No se va a poder perder tiempo así como así. Las pérdidas de tiempo, entre comillas, van a ser reales. O sea, no vamos a ver un jugador que se empieza a hacer en el suelo como que está lesionado, porque no va a tener sentido. Vuelvo a repetir, lo de los 5 minutos expulsados por tarjeta amarilla en determinadas tarjetas amarillas me parece que puede ser excesivo castigo. Ya la tarjeta amarilla en sí es un castigo, 5 minutos me parece excesiva. Es decir, en aquellas tarjetas que uno está dudando si amarilla o roja, lo puedo entender, ¿no? Es decir, oye, ha sido grave, no te voy a expulsar, pero sí te voy a expulsar 5 minutos. Vale, ahí sí lo podría entender, ¿no? Y luego quizás lo de el conducir en los saques de banda y los saques de esquina, ver si se decide que se puede sacar en conducción, ver también el aplicarlo en otras reanudaciones de juego, como puede ser pues el saque de meta, saque de centro, saque inicial, y hasta incluso en falta, ¿no? Ver esa posibilidad, o lo mismo pues no aplicarla, que se tenga que sacar con un pase, ya sea corto, medio o largo. Bueno, muchas gracias, y como siempre espero que estéis atentos a todas las publicaciones de Fútbol Formación y que nos sigáis en nuestras redes. Un fuerte abrazo.